Muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos revisando este envío a 70 personas, 70 discípulos que Jesús manda de dos en dos, ¿no? Y ahí vemos también en esta predicación anterior, este versículo muy conocido que la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros son pocos. Rogad, por tanto, que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y es una oración de alguna manera constante, algo que muchos de alguna manera vamos y repetimos y mencionamos porque creemos justamente que es así. La verdad es que la gente a veces dice, no, es que faltan pastores, faltan obreros. Bueno, esa es la idea, ¿no? La Biblia dice así, sería un problema en realidad si sobran. Cuando sobran hay que entrar a preocuparse. O sea, la Biblia dice que los obreros son pocos, entonces si son muchos, en realidad ahí hay un problema. Y la verdad es que el Señor también, hay un versículo, uno de los que más me gusta a mí es justamente el versículo 3 de este capítulo, es que yo los envío como cordero en medio de lobos. ¿Sí? Así funciona más o menos. Así funciona nuestro peregrinaje y nuestra vida en este mundo, en donde justamente nosotros caminamos y estamos en medio de una perspectiva de vida totalmente distinta y en donde de alguna manera el cristianismo funciona muchas veces como un freno para ciertas opciones legales y entonces hay lobos que de alguna manera buscan clausurar estas ideas y estas perspectivas cristianas de la vida, en la cual nosotros estamos convencidos de alguna manera que traen bendición, no solamente para nosotros, sino que también para nuestra nación. Así es que, de alguna manera, el Señor los envía y no los envía no advirtiendo cómo va a ser la realidad. De hecho, los discípulos no tienen opción para decir que Él no sabía, que nadie me enseñó. Incluso en la vida matrimonial. Uno puede decir, disculpa, mi amor, mandé esta embarrada porque a mí nadie me enseñó a ser esposo, ¿no? La verdad es que eso no es excusa para hacer las cosas bien y la Biblia lo plantea así. No hay excusa en que usted pueda afirmarse, decir en que nadie de esto me enseñó, ¿no? Sino que todo lo contrario. Incluso la Biblia es aún más profunda en esos aspectos y en esos elementos y nos dice que la ley termina siendo escrita en cada uno de nuestros corazones. Así que de alguna manera sí sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Sí? Uno sabe que pegarle a alguien no está bien, ¿no? Yo tengo un hijo pequeño, algunos de ustedes, la mayoría lo conoce. Él tiene 1 año y 4 meses. Y él apenas aprendió a caminar. Todos saben que le gusta harto la música, ¿no? El tema de la batería y todo eso. Él tiene instrumentos donde va ahí, ¿no? Entonces, él y nosotros tenemos un perrito. Nosotros tenemos un pequeño perro, un poodle chiquitito, que se llama Titán. ¿Sí? Tiene un nombre ahí poderoso, ¿no? Entonces, sí. Entonces, cuando él está dentro de la casa, nosotros decimos Titán, para que no haya ningún ladrón ni nada de esas cosas. Entonces, la gente se imagina así, ¿vale? Y cuando lo saco a pasear yo le digo Titín, porque así nadie se ríe de mí, ¿no? Entonces, Titán vive ahí en medio de nuestra casa, adentro, generalmente él entra y sale, tiene una puertecita pequeñita por la cual él sale al patio y entra literalmente como Pedro por su casa. Y Tomás, mi hijo, él desde que aprendió a caminar y desde que tiene baquetas en su mano, él mira a Titán y él sabe que Titán no suena, ¿no? Él sabe que no es batería y él sabe que a Titán le duele eso y él lo hace. Pero él mira, ¿no? Porque él sabe que está haciendo algo indebido y él mira a uno a ver si va a hacer gracia, si uno se va a reír de lo que está haciendo o no. La verdad es que ni aún los pequeños de alguna u otra manera tienen ese tipo de excusas, ¿no? En la que no saben lo que termina siendo bueno o siendo malo. Yo no le enseñé a pegarle al perro, al contrario, ¿no? Ay, me encantan los animales y lo último que haría en mi vida sería enseñar eso a mi hijo. Hay cosas que nosotros no nos enseñan
Y hay cosas que sabemos que son mal, sin embargo, nuestro corazón también apunta para allá, de manera constante. Hay cosas que sabemos y que funcionan aquí. Y la verdad es que Jesús envía a los discípulos incluso advirtiendo esta realidad, una realidad que ellos ya están viviendo, en la cual Jesús no es aceptado por todo el mundo, en la cual Jesús está siendo rechazado de manera muy seguida, de manera constante, especialmente por los religiosos y especialmente en ciudades en donde el judaísmo, la vida hebrea, es la religión imperante, ¿no? Y por alguna u otra razón hay sorpresas, y el Señor una vez más nos sorprende en el caminar, sorprende a sus discípulos enviándolos a distintas ciudades a predicar del Evangelio, a predicar justamente que el reino de los cielos ha llegado a través de él, que el mundo se está reordenando a través de la venida de Jesús. Eso es finalmente el que el reino de los cielos haya llegado a nosotros. Comienza a haber un nuevo orden, un nuevo gobierno, un reordenamiento de cómo Dios había querido que las cosas hubiesen sido y fuesen, ¿no? Desde Génesis capítulo 1 en adelante. Y en este envío, Jesús les advierte que esto va a ser difícil, que van a haber ciudades que literalmente lo van a rechazar. Sin embargo, ahora, lo que acabamos de leer, comienza Jesús a hablarnos de esta comparación de las ciudades que de alguna manera comienzan a recibir, a aceptar de Jesús, a aceptar de este reino, y las que comienzan a rechazarlo. Y nosotros vemos en el versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Jesús está diciendo en este párrafo y en esta idea que incluso estas ciudades religiosas, ¿no? Allí en Betsaida, incluso en Capernaum, lugares que practicaban y que decían amar a Dios por sobre todas las cosas, que hacían sacrificios, que guardaban los días de fiesta, que guardaban los días que el Señor les había exigido que guardasen. Esas ciudades eran las que más estaban rechazando el Evangelio, las que más rechazaban esta buena nueva, esta buena noticia del reino, esta noticia del reordenamiento de Dios a través de Jesús. Y que Tiro y Sidón, ciudades completamente paganas, ciudades que tenían otros dioses, ciudades que no eran responsables de alguna manera de una religiosidad hebrea, esas ciudades terminan recibiendo un juicio menor que estas otras ciudades llenas de religiosidad, que aparentemente practican la bondad, pero que rechazan el Evangelio. Y la verdad es que somos mandados de alguna manera a hacer para vivir más o menos así. Cuando nuestra vida termina siendo y cayendo en un espacio de religiosidad, no nos damos cuenta cómo el día de mañana terminamos rechazando a Jesús. Pensamos estar con Él, pero en realidad no hay un anhelo ni una práctica en el corazón en la cual Jesús esté bombeando, haciendo el palpitar de nuestro corazón. Nosotros constantemente caemos en esa religiosidad, rechazando la buena noticia, rechazando el Evangelio, rechazando a Jesús y creyendo que somos nosotros, con nuestras reglas, con nuestros talentos, con nuestros dones incluso, mal utilizados, que podemos reordenar este mundo y la situación religiosa en la cual nos desenvolvemos. Y entonces Jesús no termina siendo el Señor que comienza a purificar y a limpiar nuestros corazones, sino que somos nosotros quienes nos volvemos y nos convertimos en los parámetros para medir la religiosidad del otro, el corazón del otro, la piedad del otro.
Y eso es algo que nosotros hacemos de manera constante. El que a veces él no vino quizás a orar temprano esta semana. Nosotros podíamos haber llegado temprano a orar con un muy buen corazón, entregado al Señor, dedicarlo ahí. Pero ese espacio hermoso de oración puede ser nublada por una perspectiva religiosa de autojusticia. Yo estoy orando temprano, yo estoy viniendo para acá, por lo tanto, Dios está más cerca mío que de Él. Yo estoy viniendo para acá, por lo tanto, yo merezco esto más que el otro. Y terminamos incluso pensando, ¿por qué a este le va más bien que a mí cuando yo estoy más entregado a Él que otro? Y esas causas son comunes de pensamiento. Yo he conversado con hermanos que han hecho cuestionamientos de ese tipo. ¿Por qué a mí me está pasando esto y a él le pasa esto otro? Nuestra vida está invitada por causa del pecado a una autojusticia y a no disfrutar del Evangelio. Y por lo tanto terminamos rechazando a Jesús, así como los que vivían en Capernaum, como los de Betsaida, como los de Corazín, creyendo que estamos realmente cerca, pero en realidad estando lejos. Orando para ganar el corazón de Jesús, cantando para ganar la cercanía con Dios, pero no orando simplemente porque nuestra vida depende de Dios. No adorando simplemente porque Jesús es digno de adoración, sino buscando un propósito escondido, el cual termina siendo nuestra propia autosatisfacción. Muchas veces nos hemos convertido en este tipo de ciudades. Muchas veces quizás hemos visto nuestra familia en orden. Y entonces nos hemos sentado a contemplar de nuestra familia y a decir, lo he hecho bien, lo hice muy bien. Y eso es autojusticia, autosatisfacción. Quizás en nuestra familia ni conocen el Evangelio, pero son hombres y mujeres de bien, nuestros hijos. Entonces pensamos que hemos hecho las cosas bien. La verdad es que el que cree que está más cerca de Dios por lo que Él ha estado haciendo durante toda su vida, en realidad está muy lejos de Él. Y se parece mucho a un joven que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, tú conoces los mandamientos. Yo los conozco desde pequeño. ¿Sí? Él fue criado para conocer y respetar a Dios toda su vida. Y entonces Jesús le dijo, bien, vende tus bienes, porque Él los mandamientos los había hecho todos. Yo esto lo he cumplido desde mi niñez. No mentirás, no adulterarás, y todas esas cosas Él las va haciendo. Y Jesús ve ahí en lo más profundo del corazón, en donde está el afán de su vida y la ansiedad de su vida, que eran las riquezas. Pero Él pensaba que estaba cerca de Dios. Y no solamente Él pensaba eso, Él pensaba que faltaba algo muy poco para alcanzar la salvación. Cuando nos volvemos religiosos, eso es lo que pasa. Somos autosuficientes. Carencia de humildad. La carencia de humildad está aferrada, literalmente aferrada, así como una soldadura al arco. La carencia de humildad está aferrada ahí con la falta de oración, con la falta de rodillas peladas. Y la verdad es que todo mundo piensa
que puede alcanzar a Dios. Algunos lo imaginan así, otros lo imaginan de otra manera, otros ponen otras leyes, otros vienen y oran delante de algunas figuras, otros piensan que deben reencarnarse para alcanzar algún tipo de nirvana. Toda religión te invita a eso, a hacer, a hacer, a hacer. Y Jesús viene y les dice, traigan todas esas cargas que tienen ustedes, porque yo les haré descansar, porque yo soy el verdadero reposo. Dejen de hacer cosas para que yo les ame. Yo vine voluntariamente por amor a ustedes. Yo vine voluntariamente, me despojé de toda la gloria por amor a ustedes. Eso es lo que acabamos de cantar. Más Dios muestra su amor para mí, ¿no? No cantamos nosotros, más yo muestro su amor para Él. No lo hacemos de esa manera. Pero vivimos a veces como si lo hiciéramos. Ninguno de nosotros ora y dice, gracias Señor porque yo te alcancé. No hacemos eso. Siempre oramos, gracias Señor porque tú te acercaste a nosotros. Nosotros sabemos que orar de la otra manera es orar de manera equivocada. Todos lo saben. Todos lo saben. Incluso quien no es calvinista ora de esa manera. No ora de esa manera. Pero a veces practicamos nuestra vida y nuestra vida religiosa y nuestro espacio de cercanía con Dios lo practicamos así, siendo nosotros el parámetro para medir a otros. Y vemos cómo canta el otro a la hora que llegó el otro y comenzamos de esa manera. No lo haga. Comience a disfrutar. Comience a disfrutar del cristianismo, el cual dice que Jesús vino y tomó todas nuestras cargas y las llevó sobre Él. Y todo castigo y todo peso fue llevado ahí en la cruz por Cristo y no por nosotros. Nosotros no ayudamos a Jesús a llevar la cruz, nosotros se la pusimos encima, ¿no? Y así es como funciona el cristianismo. Y Jesús, aunque nosotros se la pusimos ahí, Jesús estaba callado, recibiendo esa cruz que nosotros montábamos ahí delante de Él. Así que no pensemos que somos lo suficientemente piadosos. Simplemente acepte que usted es un cristiano y con eso es suficiente. No piense que usted ora lo suficiente, no piense que canta lo suficiente, no piense que participa de actividades y eso hace que su cristianismo sea suficiente. No piense eso. Terminará cerrando la puerta a Jesús y se estará convirtiendo así como estas ciudades que pensaban que estaban cerca de Dios, pero en realidad estaban muy lejos de Él. Y eso termina siendo importante. Esta serie se llama Conociendo al hombre que es Dios. Justamente porque Dios quiso hacerse hombre y estar en medio de nosotros. No fuimos nosotros quienes pidiésemos que Dios se haga hombre, porque para nosotros eso es inconcebible. Porque a nosotros como que nos gustan otro tipo de dioses, esos dioses así como lejanos, esos poderosos, ¿no? Así como Thanos, una cosa así, ¿no? El que entendió, entendió. Y Dios funciona de otra manera. Dios no funciona bajo nuestros parámetros, no funciona bajo nuestros quehaceres. Dios viene y hace, y generalmente, y las cosas que hace, las hace porque le place, por placer. Y entonces viene y se acerca a nosotros y nos rescata. Pero si vivimos una vida llena de prejuicios religiosos,
de cosas que nosotros tenemos que hacer y hacer y hacer para que Dios nos ame, para que Dios nos ame más. Yo tengo que orar más tiempo para que Dios me ame más. Nosotros comenzamos a tirar nuestra vida en Cristo por la borda. Comenzamos a bañarla en suciedad, en nuestra propia autojusticia. Y no comenzamos a disfrutar. El cristianismo tiene que ver con eso. Con disfrute, con deleite, con placer. Aunque sea difícil. Y por eso es que la Biblia menciona esta realidad del gozo, ¿no? Que pueden pasar muchísimas cosas por delante de nosotros. Sin embargo, el gozo es algo que no se puede quitar. Y cuando se quita, lo único que uno busca, y cuando parece que el gozo está menguando, lo único que uno anhela es que vuelva a ese gozo. Y es por eso el salmista dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque pueden haber circunstancias difíciles y un montón de cosas, sin embargo hay gozo y ahí permanece, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo es eso. Es deleite, ¿en qué? Y es descanso, ¿en qué? En que Jesús hizo la obra por nosotros. Y no hay autojusticia y no existe autojusticia. Y no hay parámetro de medir que no sea el que Jesús mide, simplemente. Así que nosotros en respuesta es que oramos. No oramos para que Dios nos ame más. No venimos a la iglesia para que el Señor nos ame más. Simplemente venimos a adorar a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Queremos respetar y vivir los mandamientos y practicar esos mandamientos. ¿Por qué? Porque vimos y conocimos que el sacrificio de Jesús fue tan grande y tan inmenso que nosotros simplemente, en agradecimiento y en obediencia, queremos respetar esos mandamientos. Por eso es que pedimos perdón en el culto y tenemos una oración de confesión de pecados, ¿no? Y así funciona. Sin embargo, también el texto nos enseña, además de que debemos alejarnos de esta perspectiva de vida religiosa, es que además en ese alejamiento existe una conexión con Jesús. Jesús viene y le dice: el que lo oye a ustedes, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desechará al que me envió. Hay una conexión intrínseca ahí con Jesús que es imposible separar para estos discípulos que llevan su mensaje. Hay una conexión muy especial entre Jesús y sus mensajeros. Hay una conexión, queridos, muy especial entre Jesús y ustedes. Este texto no se aplica a esos 70 personajes que estuvieron ahí, sino que tiene que ver con nosotros también. Porque no se puede separar a Jesús de quienes envían el mensaje. Hay una conexión intrínseca con los que predican fielmente el Evangelio. La Biblia nos da esta idea más o menos como que nosotros somos embajadores. El que desecha el mensaje que nosotros predicamos de la buena noticia de Jesús está desechando no a nosotros, dice el texto, está desechando a Jesús. Y el que desecha a Jesús desecha al Padre. Están desechando a Dios. Y hay una conexión, Dios hace una conexión fabulosa cuando el mensaje es predicado fielmente. Somos embajadores de Él. Somos los que representamos su gobierno. Por eso es tan importante, además, poder vivir una vida en santidad, buscando conocer los mandamientos y practicar esos mandamientos. Porque representa el gobierno de Dios. Representa el reino de alguna u otra manera en nosotros. Somos esta idea de una embajada que no habla por sí misma. Ninguna embajada tiene la potestad de decir cosas por sí solo que se le ocurren, ¿no? No existe. Desde ese mismo momento dejan de ser embajadores y son mandados de vuelta y escoltados y todo ese tipo de cosas. Y pueden generar un caos. Un mal embajador puede generar una guerra. No es cualquier cosa enviar a cualquier tipo ahí a representar que represente, menos en Estados Unidos, ¿no? Algún tipo que nos represente en Estados Unidos, ¿no? Puede armar un caos.
Bueno, el creyente puede armar un caos también. El creyente puede pensar, puede armar un caos de tal manera, de tal magnitud, que los demás piensen que ser cristiano es vivir como tú. Y la verdad es que debiese ser así. El que no es creyente debiese mirar nuestra vida, debiese mirar nuestro mensaje. En medio de esta pluralidad de creencias, ¿no? El que no es creyente debiese mirar y decir, ¿sabes qué? Esto es real. Esto es verdadero, esto se puede vivir. Yo no sé si le he comentado mi experiencia cuando yo creo que en verdad conocí verdaderamente al Señor. Yo nací en una familia cristiana. Y dentro de mi familia ocurrió un caos por un agente externo, por un mal embajador, ¿no? Y ocurrió un caos que prácticamente casi disuelve a la familia. Fueron tiempos duros, yo era pequeño, quizás, bueno, no tan pequeño, ¿no? Pero 1,28 no. Así tiene que haber sido hace como 2 años, cuando tenía unos 12 por ahí, una cosa así, ¿no? El pleno periodo de adolescencia. Y en medio de la adolescencia uno viene con crisis, con preguntas, papá, no sé qué, se puede hacer esto, papá, el cristianismo hace acá, ¿sabes qué? Y ahora peor, ¿no? ¿Sabes qué? Un compañero llegó con un libro que decía que Dios era malo aquí, que habían unas macumbas, que los Illuminati, que la masonería, que el cristianismo estaba metido aquí, allá, y que llevaba el nuevo orden mundial, no sé qué. Y cosas raras, los adolescentes son así. Y con YouTube, aún más. Así que hay que estar aún más atento ahí. Y en ese tiempo no había YouTube todavía, porque uno se podía conectar a internet, pero a través del teléfono, ¿no es cierto? Y en ver un video, olvídate, podía estar ahí 5 días con una cuenta de 200,000 pesos de teléfono. Entonces, en medio de ese caos que estaba viviendo mi familia, yo vi literalmente a mi familia, los más adultos, perdonar, literalmente, perdonar a la persona que había hecho este caos. No voy a contar el entuerto, pero vi ese perdón. Yo vi a los adultos de mi familia llorando por eso. Y yo no entendí en un principio por qué lloraban. Y entonces, mientras pasaba ese momento, yo como espectador, porque muchas cosas no entendía, así como ustedes hoy día, muchas cosas no entendía de lo que estaban contando, de lo que estaban ahí sucediendo. Sin embargo, ahí me hizo un clic. El Evangelio hizo un sentido total. Yo supe ahí, en ese momento, que era verdad que uno podía perdonar. Y que uno podía perdonar así de todo corazón. Así como que las cosas volviesen a ser como antes. Uno siempre dice, no, nunca vuelve a ser como antes. No, yo sí lo vi. Yo sí vi eso. Quizás hay ciertos cuidados, pero yo vi el perdón ahí. Y después de que yo fui a casa, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que todo esto del cristianismo que ustedes han transmitido, yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad por un cuestionamiento que yo tenía. Yo pensaba que el cristianismo no se podía vivir, que esto del perdón, del amar de manera incondicional, que el querer desear a Dios, el querer, a pesar de que tu vida esté en un caos y tener, entre comillas, una vida tranquila, aún así, yo pensaba que eso no se podía vivir, que a pesar de tener problemas gigantescos en tu vida, tú pudieses andar por la vida con una cara sonriente y viviendo feliz, superando esos dramas, superando esos dilemas. Yo pensaba que era imposible practicar. Y en ese momento yo dije, esto se puede vivir.
Hoy día muchos jóvenes, muchas personas están buscando que nosotros vivamos lo que estamos diciendo. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Jesús, pero no tengo cómo decirte que esto es mentira. Así es como debe ser. Cuando nosotros somos embajadores, hacemos lo que Jesús quiere que hagamos. La gente puede rechazar a Jesús, pero que no digan que esta vida es imposible vivir, que no digan que esta vida es imposible practicar, que no digan que no existe una real conexión entre Jesús y nosotros. Finalmente de eso se trata. Cuando nuestros vecinos se llevan mal con nosotros y tienen una mala imagen de nosotros y nos ven salir todos los domingos temprano, todo vecino sabe que somos evangélicos, hermano, porque nadie se levanta temprano el día domingo para salir. Nadie. Aunque usted no le haya dicho. El vecino sabe, este va a la iglesia, ¿no? Más me ve así, mi vecino no va a la iglesia, sí, siempre hay un vecino ahí. Entonces, no puede haber desconexión entre el fiel mensaje de Jesús y el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Y eso no significa que no pequemos. Significa que cuando pecamos nosotros volvemos y caemos arrepentidos, no solamente delante de Jesús, sino que delante del que le hicimos daño. Y anhelamos su perdón. Porque ya no hay vergüenza para pedir perdón. ¿Por qué no hay vergüenza? Porque Jesús no tuvo vergüenza de tomar nuestro pecado y llevarlo ahí en la cruz. Y Él dio la cara por nosotros. Y eso es fundamental. Que nadie deseche a Jesús porque somos pésimos embajadores, queridos. Que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Esa debe ser parte de nuestras oraciones, sino que seamos un canal de bendición en la cual el reino de Dios es reflejado en nuestras vidas. ¿Y cómo se haría eso? Viviendo bajo el gobierno del Señor. Viviendo bajo su gobierno. El texto además nos enseña que a través de esto, aunque ellos sean rechazados, uno puede ir con gozo delante del Señor cuando sabe que de alguna manera el trabajo a través de Él fue bien hecho. Vienen los discípulos contentos, ahí con gozo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y Jesús da una frase fundamental que a mí me encanta literalmente. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Querido, en Cristo siempre hay victoria sobre Satanás, sobre el mal, aunque usted pareciera no ver, pero ese éxito de Jesús siempre estará presente. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Un rayo cuánto dura? ¿Han visto en la tele a veces ver relámpagos o ver caer rayos? Así de rápido, así de impresionante. Jesús tiene un poder exorbitante, queridos. Si usted ve maldad, usted puede ver quizás el poder que tenga Satanás. Jesús lo vio caer así, como uno podría decir vulgarmente en chileno, en un santiamén, ¿no? Existe ese éxito cuando somos fielmente embajadores de Jesús y estamos en esa conexión tremenda con su mensaje, con su vida y con su práctica. Sin embargo, deben aprender que los discípulos no deben regocijarse de estos eventos, por así decirlo, sobrenaturales, de cuando los espíritus se sujetan, cuando las personas son sanadas. Ese no es nuestro mayor gozo, sino que deben regocijarse porque sus nombres están escritos en los cielos. Ese es el mayor gozo del que depende nuestras vidas. Y es por eso que puede haber alegría, puede haber tranquilidad y puede haber paz en medio de tiempos difíciles.
Porque nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque simplemente es saber que somos amados de una manera inconmensurable, incluso cuando nadie más te ame, cuando te sientas solo. En realidad, el ya saber que tu nombre está escrito en los cielos debe ser causa y fuente más que suficiente de regocijo. Es desde ese conocimiento que brotan esos ríos, por así decirlo, de agua viva, en la cual no hay más sed y hay alegría y no hay más sequía. Porque nuestros nombres están ahí. No se regocijen tanto de que Satanás cayó del cielo como un rayo y que está perdiendo su poder porque yo llegué aquí. Regocíjense en realidad porque yo los he amado a ustedes. Regocíjense porque en esta demostración de amor sus nombres están escritos en los cielos. Ahí hay verdadera alegría inagotable. Y Jesús entonces viene y les enseña en este regocijo y en esta alegría. Jesús dice entonces es tiempo, de alguna manera, es tiempo de orar. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, versículo 21, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. La soberanía de Dios concede de sus bendiciones a los que son como niños. Y este Dios encarnado concede esta bendición a los que son como niños. Y eso no se trata con ser inmaduro. No justifico la inmadurez, al contrario, hermano. Pero los que ven la bendición de Dios son poseedores de una fe sencilla. Y no lo son los que se apoyan en su propia sabiduría, sino que al contrario. La ha revelado a los niños. No es que los 70 no sabían lo que estaban haciendo. No. Ellos estaban siendo como niños. Ellos estaban simplemente haciendo caso. Jesús va y les dice, no lleven cosas, no lleven muchas cosas con las cuales abrigarse, descuiden de eso. Yo los envío como corderos en medio de los lobos. No pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren, que los reciban, coman lo que les pongan delante. Y así. Y ellos van como niños, cuando son obedientes, ¿no? Ellos van como niños, sabiendo una cosa. Cuando el niño logra confiar en alguien, de hecho con el tema de la teoría del apego es más o menos así. El niño necesita figuras por las cuales él guiarse, ¿no? Un niño no puede tener un universo tan amplio, digamos, de gente por las cuales él se siente querido y de alguna manera cuidado. Porque si no, cualquier persona el día de mañana puede llegar al jardín y decir, hijo, vamos, y se lo puede llevar, ¿no? Entonces, cuando hay ciertas personas las cuales el niño se siente seguro, él va a ir donde esa persona logre decirle. Porque él sabe que si es su papá, en este caso su mamá, él sabe que ese camino es seguro. Y hasta ahí puede llegar porque confía en esa seguridad. Esa es teoría del apego del siglo I. Nuestro mayor apego ha de ser a Cristo, ¿no? Y ha de ser sabiendo que lo que Él envía a nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Yo te alabo, Padre, no porque cayó Satanás como un rayo, ¿no? Sino que te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios y se las has revelado a los niños. Queridos, aprendamos de nuestros hijos en este sentido. Aprendamos de nuestros hijos a saber a depender.
Cuando nuestros hijos son pequeños hay momentos en que, ¿has escuchado ese dicho? No hay que acostumbrarlos a los brazos, ¿no? Sí, hay momentos en que los niños solo quieren estar ahí. Yo digo, ¿qué pasó aquí? Los koalas. Y a veces el niño quiere simplemente estar ahí. Y como que uno lo va a dejar al sol y sigue subiendo, ¿no? ¿Le ha pasado, verdad? Sí, eso pasa siempre. O el niño ve que el lugar está medio inseguro y empieza a subir. Y porque sabe que no hay alguien más ahí a su alrededor en quien confiar, ¿no? Aunque el otro sepa en realidad y camine por un buen lugar, qué sé yo, hay niños que, por ejemplo, les da miedo tocar la arena. Y entonces tú dices, ya vamos a ir a la playa para pasarlo bien, y al niño le da miedo la arena. Y todo adulto pisa la arena. Aquí, allá, el niño más grande pisa la arena. Pero este niño chico de 2 años y medio, tú lo llevas a la arena y él no va a salir de la toalla. Pero no solo por la arena, sino porque en la toalla estás tú con él. Ahí él se siente seguro. Entonces tú comienzas a salir de la toalla y a pisar aquella arena. Y el niño va a querer seguir tus pisadas. Porque a través de lo que tú haces, él se siente seguro. No hay ninguna otra manera en la cual nuestras vidas puedan ser de bendición para nosotros, si no es sintiéndonos seguros solo en Cristo y en nada más. No hay bendición más rica para nuestras vidas que sentirnos seguros en Cristo, a pesar de lo que pueda incluso estar pasando, aunque la arena pueda estar caliente, aunque quizás alrededor no haya nada seguro. Pero Cristo está ahí y queremos estar aferrados ahí. Y sabemos que hay seguridad. Jesús se regocija por eso. Jesús se alegra porque estos 70 salen como niños. Salen obedeciendo y sabiendo que hay seguridad. Y es raro esto porque Jesús les dice, ustedes van a ir ahí a predicar en medio de lobos. Qué seguro, ¿no? Ellos van como niños. Su papá le dijo que ahí era seguro. Ellos saben que es mejor ir ahí que quedarse en donde están. Ellos saben que ir donde su padre le dice es lo mejor para sus vidas. Y eso es lo que hace un niño pequeño. Y es por eso que Jesús dice, bienaventurados los que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. A veces nos gustaría ver ciertos milagros. A veces nos gustaría ver abierto el Mar Rojo, ¿no? Uno se imagina a veces esa escena. ¿Cómo habrá sido la sanidad de aquella persona enferma? ¿Cómo habrá sido que Eliseo llegó antes que un caballo, ¿no? Cuando corrió en el Antiguo Testamento? Nos gustaría ver esas cosas. Pero en realidad Jesús dice, no. Muchos profetas, reyes, desearon simplemente verme a mí. Simplemente ver algo simple, ¿no? Y no lo vieron, ni aún lo oyeron. Aunque ese haya sido el mayor milagro, aunque hayan habido muchos milagros en la vida, no hay nada que se pueda comparar al mayor milagro de la historia, en que Dios se haya hecho hombre y en que los discípulos entiendan eso. No hay mayor milagro. Quizás alguno de ustedes esté enfermo, le gustaría salir de esa enfermedad, le gustaría que Dios actuara de manera milagrosa en ese momento. Pero yo quiero insistir con eso, no hay mayor milagro en el cual no haya mayor regocijo que el saber que Dios, el que hizo todo, el que lo llena todo en todo, se hizo hombre una vez
para morir por nosotros, entregarse para que nosotros pudiésemos ser perdonados y de esa manera nuestra vida y nuestros nombres estén escritos en los cielos. No hay mayor milagro que ese. No hay mayor regocijo que ese. No pierda su alegría por la búsqueda de un milagro. Reencuentre la alegría en el gozo de la salvación. Que el Señor nos bendiga.